Hola, hola, bendiciones. Es un gusto estar por aquí, bendecirlos, traer una palabra. Damos gracias a Dios por Vida TV, un canal donde nos está ayudando para esparcir la semilla del Evangelio. Podemos entrar en cada rincón del mundo a través de este canal. Así que te exhorto a que te comuniques y nos des like, que puedas suscribirte al canal, es importante para ayudar al canal. Así que estamos aquí para juntos llevar este evangelio a todas partes del mundo. Esa es nuestra misión como hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Hoy estamos terminando, vamos a tratar de terminar la tercera parte de aquella enseñanza que empezamos hace 2 semanas atrás sobre los cautiverios del alma. Estábamos viendo qué cosa es el alma, qué cosa es el cautiverio del alma, qué pasa cuando estamos en cautiverio. Todo esto lo hemos ido viendo. Estamos viendo en la segunda parte. Esa era la primera parte. Nos habíamos basado en Lamentación capítulo 1, donde Jeremías se lamenta, que es el escritor de Lamentaciones, por ese cautiverio donde él estaba. Así es que si quieres seguir el hilo de toda esta enseñanza, te exhorto a que medites en Jeremías capítulo 3, desde el 1 en adelante, y vas a ver los cautiverios, cómo es bíblico, es real, existen. Nuestra alma es donde están nuestras emociones, y esas emociones, esos traumas, esos eventos dolorosos que podemos vivir en la vida, nos pueden ir llevando a un cautiverio del alma. Recuerde que Jesús en Isaías 61 habla el profeta Jeremías sobre la misión que Jesús traía, y era libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos. Así es que cambiar el lamento en gozo. Así es que vemos que Jesús es el precursor de este ministerio de sanidad y liberación de nuestra alma. También habíamos visto los cautiverios voluntarios e involuntarios. Habíamos visto cómo nosotros de una manera voluntaria podemos caer en estos cautiverios, y para eso habíamos estado hablando de los sentidos naturales, cómo operan, pueden operar como puertas espirituales a través de la vista, del olfato, de los oídos, y nuestra boca con nuestros dichos, pues podemos ser enredados, dice la palabra, en los dichos de la boca. Que nuestros ojos estén atentos a la palabra de Dios para que entre por nuestros oídos y quede guardada en nuestro corazón, dice Proverbios 4 del 20 al 22. Así es que todos estos versos nos aseguran que estos son puertas espirituales que pueden llevarnos por nuestras decisiones, malas o buenas decisiones, a cautiverios voluntarios o involuntarios. Estos cautiverios voluntarios es cuando nosotros pecamos y le damos rienda suelta a lo que vemos, a lo que oímos, a las tentaciones que pueden entrar por un pensamiento, por lo que vemos o por lo que oímos, y llegamos a caer en este tipo de cautiverio. Y estábamos hablando de un cautiverio muy poderoso, y es el cautiverio de la pornografía, una cosa que hoy día es algo que está dañando tantas personas. Decía que habían cautiverios por la pornografía, habían testimonios en la internet donde hombres aseguran que empezaron desde niño a ver una revista solamente, y luego se convirtieron en asesinos en serie porque tenían que matar a una mujer para poder llegar a ser satisfechos. Así es que vemos que la pornografía es uno de los cautiverios más poderosos que puedan ser expuestos a nuestros ojos, podamos llegar a esa contaminación, y por causa de estos sentidos naturales. Habíamos estado hablando de otros tipos de cautiverios,
por lo que oímos, la música que oímos, habíamos dado testimonio de una muchacha que había sido escuchado música de rock y había quedado en este cautiverio. Otro cautiverio que había visto yo en estos días voluntario es cuando nos obstinamos, cuando nos obsesionamos por algo, ignorando la voluntad de Dios. Llega un momento donde nosotros estamos tan obsesionados en que Dios nos dé algo o queremos algo. Estuve ministrando una mujer en estos días donde me decía, yo veía un hombre y yo decía, yo quiero ese hombre. Y se obstinaba y hasta que no lo conseguía, dando lugar a un cautiverio de su alma donde tuvimos que practicar liberación. Así es que todas estas causas, esta obstinación, en Primera de Samuel 15:23, cuando el rey Saúl ofreció a que el holocausto fuera de tiempo por no esperar a Samuel, y dice que Dios le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Por qué te adelantaste? Dios no se agrava en el sacrificio, sino en la obediencia, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así es que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que hay cautiverios voluntarios e involuntarios, y una de las maneras en que podemos caer en este cautiverio también es cuando nos obstinamos, porque el Espíritu de Dios se aparta. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le envió un espíritu que lo atormentaba. Tremendo. Vemos ese cautiverio que da lugar a la ira de Dios. Lo habíamos visto en el libro de Hebreos, en el capítulo 6 también. Cautiverios involuntarios habíamos visto cuando una madre no quiere tener a un bebé, el rechazo que ya el bebé puede recibir desde el vientre de la madre, cuando un hombre o una mujer se traicionan, todas estas cosas, los niños que sufren bullying, cuando los niños sufren el divorcio de los padres, cuando no conocen a sus padres o uno de ellos decide abandonarlo, o viven en hogares disfuncionales de violencia, alcoholismo, drogas, todas estas cosas pueden ser ese cautiverio involuntario, así como otro cautiverio involuntario es sentirte culpable de algo que hayas hecho, un cargo de conciencia que maneje tu alma y da lugar a ese cautiverio. Ahora, en la parte 2 habíamos visto muchos más cautiverios voluntarios e involuntarios. Simplemente hice un bosquejo. Ahora, en el capítulo 3, en esta parte número 3, vamos a ver en esta parte número 3 de el rompiendo el cautiverio del alma, vamos a ver las consecuencias del alma cautiva mientras estamos en este cuerpo, mientras tenemos vida. ¿Qué consecuencias puedo yo sufrir en mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu, cuando mi alma está en ese cautiverio? Y una de las primeras consecuencias es la amargura del alma. Cuando nosotros sufrimos un trauma, cuando nosotros sufrimos cualquier evento de estos que hemos hablado anteriormente, ya sea voluntario e involuntario, el alma puede pasar por un proceso y llegar a la amargura. Por ejemplo, recibo una traición o un golpe, un engaño, y mi alma se duele, comienza con el dolor del alma. Pero del dolor pasas al resentimiento, del resentimiento pasas al odio y del odio a la amargura. Es un proceso por donde el alma va transitando para caer en este cautiverio. Cuando una persona está en amargura de alma, cuando recibimos esa ofensa, pues nuestra alma comienza ese proceso hasta llegar al cautiverio. En ocasiones estamos en presencia de una persona en amargura de alma y sentimos el ambiente pesado.
los que tenemos un poquito de discernimiento, los que caminamos en el espíritu, podemos sentir el ambiente pesado. Esa persona no puede sacar nada agradable de su boca. Cada cosa que enfrenta es un desafío, es algo que no puede manejar bien. Para ellos todo es negativo. Lo que a otras personas le funciona, a ellos no le funciona. Cuando hay amargura de alma, es muy difícil que la persona pueda dejarse amar, pueda recibir amor. Esa persona está en tal amargura que no puede ni siquiera recibir, nada les acomoda. ¿Sabe? Ningún trabajo. Hay personas que están tan amargadas que ningún trabajo les parece bien. Y no son haraganes, los conocemos y sabemos que no son personas haraganas, pero sin embargo, no pueden adaptarse a ningún ambiente, están tan amargados que donde quiera que llegan, todo es negativo. Por muy buen salario que tengan, por muy cómodo que sea el trabajo, lo van a ver negativo. En otras ocasiones, ninguna iglesia les parece bien. Ninguna iglesia les parece bien. Pueden tener el mejor pastor, el mejor orden en esa iglesia, caminar los pastores y los sugieres y todo el equipo en mucho amor, pero esa persona, como no sabe amar, está en amargura de alma, tampoco se deja amar y nada le parece bien. Ese cautiverio del alma no les permite solo ver, les permite solo ver lo negativo de todas las cosas. Aun cuando todo parezca estar bien, a ellos les parece mal. Se aíslan, prefieren estar solos simplemente para evitar ser dañados nuevamente. Ellos mismos se van aislando, ellos mismos no encuentran lugar en medio de un grupo de personas, ellos mismos se autorrechazan a causa del rechazo que han recibido porque ya su alma está en un cautiverio. Por ejemplo, una persona que ha estado en cautiverio, que está en cautiverio, puede sufrir de ser fácil hacerse adicto a cualquier cosa. Puede ser al sexo, puede ser a las compras compulsivas, puede ser a fármacos, a drogas, alcohol, cigarrillos, juegos, etcétera. Pueden ser fácil vulnerables a una adicción porque involuntariamente van cayendo en adicciones para llenar un vacío. Así se entretienen y no piensan en el dolor. Entonces, haciéndose ausentes a la realidad, buscan en cualquier fuente llenar su interior con cualquier cosa. Por ejemplo, los homosexuales o el lesbianismo en muchas ocasiones, según la psicología, hay estudios de psicología que dicen que muchos de los y en la experiencia que tengo en liberar y sanar el corazón de la gente, he podido comprobar que esto que dice la psicología es cierto. Muchas veces los muchachos o las personas deciden irse al mismo sexo porque sufrieron tanto, por ejemplo, un matrimonio disfuncional donde el varón siempre vio al padre golpear a su madre o a su madre golpear al padre y toma la decisión de no buscar una pareja diferente a él porque él prefiere, él en su conciencia, si él busca una persona del mismo sexo va a ser diferente. De igual manera, cuando han sido violados, cuando la madre abandona, por ejemplo, a la hija, pues involuntariamente esto no es que ella diga yo voy a buscar una mamá, no, no, no. Esto es un engaño que el enemigo va usando en su mente a causa de ese cautiverio. Él está manejado, dirigido su alma por las influencias del enemigo, del demonio que la enreda. Recuerde que él es el engañador.
Él es el engañador, así es que engaña su alma y le hace creer que si ella busca una mujer, ella se va a sentir amada, protegida, segura, porque tuvo la ausencia de la madre. De igual manera, los varones. Hay muchas teorías en las que podemos ver que el homosexualismo y el lesbianismo llega a ser un cautiverio del alma después que nosotros hemos analizado la vida de esa persona, hemos visto los eventos que han vivido. Cuando deciden ser libres, pues abren su corazón y empiezan y nos damos cuenta que ha sido por una de estas causas, o fueron abandonados, o fueron golpeados, o fueron violados, vivió en un hogar disfuncional y decide buscar el lado mismo de su sexo. Hay personas que cuando están en cautiverio pueden autolacerarse. ¿Sabe? Es tanto el dolor del alma que deciden herirse, se hieren su piel con cuchillas, lo he visto yo, herirse con cuchillas, arrancarse la piel, arrancarse el pelo con sus uñas, a causa del dolor que tienen adentro, y al sentir ese dolor sienten alivio. Es más gratificante para ellos sentir ese dolor que se abren en la piel que el dolor que tienen dentro de su alma, a causa del cautiverio del alma. Las enfermedades físicas y mentales, ¿sabe? Mi compañera y amiga y hermana, pastora Carmen Báez, tiene una teoría que me parece fenomenal, porque ella dice: las personas con demencia es porque esconden, la mente se esconde de ellos mismos para no sufrir. La mayoría de las personas que caen en demencia vemos que son personas que han sufrido toda su vida. Y llega un momento donde la mente se desconecta. La mente se esconde de ellos mismos. Ella dice, la mente se esconde para no sufrir más. Y yo lo estoy viviendo por testimonio, porque estoy cuidando a mi madre que está con demencia, y nos damos cuenta que ha sido todo lo que ella ha sufrido en toda su vida, 62 años de matrimonio sufriendo adulterio. Así es que esta es una de las cosas que nos pueden llevar al cautiverio del alma, y llevarnos a las enfermedades físicas y mentales, a la depresión, los sentimientos de suicidio u homicidio, porque no logran una relación con Dios. Jamás pueden lograr una relación con Dios. Es tanto el dolor, es tanto el cautiverio de su alma, que no pueden nunca enfocarse en Dios. Están tan deprimidos que no pueden enfocarse en Dios. Y hay una palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 18, donde Jesús nos muestra que ese dolor guardado por no perdonar, llega un momento donde Dios se aparta porque tú no has sido obediente. Estoy hablando de los que ya han conocido la palabra de Dios, conocen al Espíritu Santo, tienen el derramar del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, cuentan con el amor de Dios dentro de ellos y no tienen excusa para no perdonar. En el libro de Mateo, capítulo 18, desde el verso 15 al 35, Jesús les explica a sus discípulos cómo deben manejar la cuestión del perdón. Es allí donde Pedro, en el verso 21, 20 al 21, le pregunta a Jesús: ¿y cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Y él le dice: no, 70 veces 7. Bueno, luego Jesús les da una parábola y les dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hace cuentas. Si se encuentra uno que le debe mucho dinero, le perdona la deuda, no lo lleva a la cárcel. Sin embargo, al que le perdonaron, lo se encuentra a otro que le debía menos dinero, lo lleva a la cárcel. Claro, estoy parafraseando, la palabra de Dios, pero usted lo puede encontrar en Mateo 18. Así es que este hombre que se le perdonó una deuda muy grande, se encuentra uno que le debía menos dinero y lo encuentra, le cobra, no le puede pagar a este hombre lo que le debía, y lo mete a la cárcel, no perdonándole la deuda como el rey le había perdonado a él. En el verso 35, el Espíritu Santo nos da a entender esta palabra de Jesús, que
el espíritu se aparta y le da derecho al enemigo, porque el rey le dice a este hombre, siervo malvado, no debías tú perdonar esa deuda como yo perdoné la tuya, ahora te entregaré a los verdugos. Estoy hablándole esta palabra para que se dé cuenta que nosotros somos responsables de cuidar el alma y lograr que nuestra alma entre en libertad, porque de lo contrario Dios se aparta y todas estas enfermedades mentales, depresiones, suicidios, homicidios, todas estas cosas, enfermedades de los huesos, dice la ciencia que el 99% de las enfermedades son psicosomáticas por causa de no haber sanado el alma, de no haber logrado poder liberar el alma de ese cautiverio. En ese capítulo, en el verso 35, cuando el rey le dice, ¿por qué no te perdonaste la deuda? Ahora yo te entregaré a los verdugos. Y en el verso 35, Jesús dice, asimismo hará mi Padre Celestial con todo aquel que no perdone de todo corazón a su hermano. Así es que el que no sea capaz de sanar una herida, usted se expone a que el Espíritu Santo se aparte y el que gobierna tu vida es Satanás. Y Satanás vino a matar, robar y destruir porque son los verdugos a los que los entregó el rey aquel hombre. Dice, te entregaré a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos tuyos y míos? Son Satanás y sus demonios. Por tanto, la consecuencia que yo voy a sufrir por no buscar la libertad de mi alma, la sanidad de mi alma, es que Dios se aparta y hay un espíritu de muerte que viene y toma el control de tu vida. El espíritu de muerte puede venir y tomar el control de tu vida porque tú le has dado una llave por causa de la desobediencia, así como Dios le dijo a Saúl, yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia, porque la rebeldía es como hechicería y la obstinación, oh, mire qué tremendo, como idolatría. Entonces Dios nos mira en ese punto cuando nosotros no estamos obedeciendo y buscando para que Dios nos sane, siendo honestos delante de Dios para que Él nos sane. Pues todo este tipo de enfermedades, las perturbaciones mentales, Deuteronomio 28, del 1 al 15 nos establece que nosotros somos los responsables de que las bendiciones nos sigan. Dice, si obedecieres este libro de la ley y te esforzares para cumplir todo lo que hay en el escrito, todas estas bendiciones te seguirán. Pero del verso 16 en adelante me dice, al que no obedeciere, todas estas maldiciones le seguirán. Y dentro de ellas están los tumores, las perturbaciones de espíritus, la locura, las depresiones, todo esto está allí. Si usted analiza Deuteronomio 28 detenidamente, usted se da cuenta que todas estas enfermedades que hoy están en el aire, que hoy sufrimos, nosotros está escrito por causa de la desobediencia, por causa de esos cautiverios del alma, donde le ha abierto una puerta al enemigo para que ese espíritu de muerte llegue y gobierne nuestras vidas. Hace 2 semanas estuve ministrando a otra señora, una amada sierva de Dios, donde esta señora ha ido estando en cautiverio del alma poco a poco por causa del sufrimiento, que quizás hay alguna raíz que nunca sanó de antes, porque el enemigo dice que engañoso es el corazón y nosotros muchas veces creemos que ya estamos libres, que hemos sanado, que hemos perdonado, pero Dios, que conoce la intención del corazón, nos hace llegar a un punto donde Él se aparta para que el enemigo venga y trabaje nuestra alma para que nosotros deseamos que Él nos lleva al desierto para allí hablarnos. Así es que esta señora, por mucho tiempo, esta hermana, por mucho tiempo ha estado guardando un dolor muy profundo en su alma a causa de una traición. A causa de una traición, su esposo la traiciona y ella se tiene que hacer cargo de sus hijos, luchar con sus hijos. Luego los hijos también dan
problemas, las nueras y todo lo que se encuentra por el camino es un problema. Y siendo una sierva de Dios, con una unción, con una autoridad, con una vista para el Señor, con un corazón para el Señor, pero llega un momento donde la mente se esconde y la mente de ella se está escondiendo. Que en el nombre de Jesús va a salir a la luz, sí lo sé, porque lo difícil es no conocer y no obedecer. Pero cuando obedecemos, Dios se encarga y lo vamos a ver más adelante. Pero este testimonio me dejó ver a mí hace 2 semanas que ya ella no era dueña de su voluntad. Cuando yo entré a su casa, lo primero que me dijo es, qué bueno que viniste porque yo no tengo ganas de vivir. Mire, se me congeló el alma porque ¿cómo una sierva de Dios me va a decir esto? Ahí me di cuenta inmediatamente el discernimiento de espíritu, pude entender que ya su alma estaba completamente cautiva, que ella no tenía voluntad sobre su alma, porque en otras ocasiones esta sierva de Dios se hubiese fajado con el enemigo y hubiese salido a la luz inmediatamente. Sin embargo, de un día para otro. En el día anterior la había tenido conmigo, habíamos estado juntas todo el día y todo había estado bien. Y al otro día llego y me dice, no quiero vivir, no tengo ganas de vivir. Así es que inmediatamente llamé ayuda, encendí la alarma y empecé a pedir oración. Llamé a una hermana y le dije, ven para acá que hay que liberar esto. Esto no está bien, ya ella no tiene voluntad propia, ya el enemigo cautivó su alma completamente. Así es que llegamos, peleamos, rompimos aquel cautiverio para la gloria de Dios. No le he oído más. Más bien hace 3 o 4 días estuve con ella y tiene ganas de vivir, de arreglarse, de verse bonita. Así que bendito sea el Señor que nos puede llevar a esta libertad, pero que hay consecuencias porque el cautiverio del alma esté trabajando en nuestras vidas, sí hay consecuencias. Y no porque tengamos a Cristo dejamos de ser vulnerables y dejamos de ser un blanco. Al contrario, en lo más que buscas al Señor, más pleito va a haber, más batalla vas a tener que librar, porque el enemigo está levantado y dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no necesita que tú le des una ventana ni una puerta. Él necesita que tú le des un pensamiento. Así es que estas enfermedades físicas y mentales, esta depresión, pensamientos de suicidio, de muerte, homicidio, porque no logran una relación con Dios. No logran una relación con Dios. Esta señora, yo le decía, vamos a orar, y ella estaba muda totalmente, no podía abrir su boca. Empezamos a reprender y a ordenarle, abre tu boca que tú puedes alabar a Dios. Y llegó un momento donde pudo alabar a Dios y orar en lenguas para poder romper con aquello. Así es que estas personas que están en este cautiverio no logran una relación con Dios. Una de las cosas que puede llevarte a este cautiverio también puede ser el celos. Hay personas que son tan celosas porque todos podemos tener un celo santo, como dice la palabra. Todos podemos tener un celo santo. Dios dice que Dios es un Dios celoso. Y nosotros tenemos celos de la casa de Dios, nosotros tenemos celos en nuestros corazones porque nuestros hijos hagan las cosas bien. Tenemos que celar dónde están nuestros hijos, qué están haciendo nuestros hijos, sin ser obsesivos. Es un celo normal que a nuestro esposo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Cuando vienes, preguntas normales, pero no constantemente estar preguntando dónde estás, con quién estás, qué comiste, dónde estás, cuando vienes, por qué no has llegado. Ya esos son síntomas de personas que están siendo dominadas y posiblemente van en camino a un cautiverio por causa del celos. Mire lo que dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 3. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si usted es un hijo de Dios y usted está enfocado en las cosas del Señor, de su corazón no puede salir amargura. Y decíamos que uno de los cautiverios más profundos es la amargura del alma. Dice,
¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mire qué tremendo. Hay perturbación y toda obra perversa, porque esto es un espíritu que trae ese celo es diabólico. Cuando ya hay contención por el celo, no es solamente porque quiero saber dónde estás, a qué hora vienes. Por ejemplo, yo a las 6 de la tarde le estoy pasando un mensaje a mi esposo, hello, ya es hora de salir del trabajo, ¿a qué hora llegas? Simplemente porque quiero verlo entrar y comer juntos con él, compartir con él. Pero el hecho de que yo tenga que estar todo el día preguntando dónde estás, con quién estás, a qué hora llegas y por qué no ha llegado, ese celo contencioso, eso no viene de Dios. Eso es un cautiverio del alma que te hace reaccionar, incluso da una sabiduría diabólica, dice la palabra, porque la sabiduría que da el diablo a través del celo te deja ver cosas que no existen. Te deja ver cosas que no existen, o por el contrario, haces cosas. Por ejemplo, conozco una persona que es tan celosa de su esposo porque toda la vida ha sufrido el adulterio, que nunca ha ido a una tienda, prácticamente analfabeta, pero sin embargo, cuando quiere saber qué es lo que está haciendo y qué fue lo que compró en el mercado, puede leer la lista del mercado que está en inglés y no habla inglés. Una sabiduría diabólica. Le deja saber para que ella pueda analizar aquel bill para saber si compró para la casa o compró para otro lugar. Ese celo, esa sabiduría que que el diablo está dando ahí, es terrenal, diabólica. Es porque su alma está cautiva por medio de los celos, llegó a ese cautiverio de alma y no puede hacer otra cosa. Los temores, otra de las cosas, las consecuencias de un alma cautiva es personas que siempre están en temor. El temor a la muerte, el temor a las enfermedades, personas que si oyen decir que uno le duele la cabeza, ya él tiene un cáncer en la cabeza hace años. Porque a él también le está doliendo la cabeza hace años y empiezan a buscarse enfermedades. Así es que esos ataques de pánicos que puede sufrir, esos temores, esa inseguridad, pues es a causa de ese cautiverio del alma. Muchas otras razones por las que podamos estar, consecuencias que podemos sufrir, es siempre te vas a encontrar solo, nunca te sientes acompañado, aunque nosotros los hijos de Dios sabemos que Dios está con nosotros, que los ángeles están con nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros. Nunca nos podemos sentir solos los hijos de Dios. Sin embargo, hay hijos de Dios que se sienten solos en todo tiempo. Y cada vez que le hablas, no es que yo estoy muy solo, no, yo necesito a alguien porque yo estoy muy solo. Un cautiverio del alma a través de ese espíritu de soledad que lo está dominando. Una tristeza profunda. Personas que si llueve, lloran. Si está seco, lloran. Si es para reírse, se ríen, pero si es para reírse, también pueden llorar, porque todo les causa sentimiento, todo les da tristeza, todo los lleva a un llanto. Lo he procesado yo, lo he visto en personas que tú le hablas y ya están llorando. Pero si yo no te he dicho nada, mi niña, ¿qué pasó? Ay, no, es que ya están llorando. Hay una tristeza profunda. El cautiverio es tan profundo que esa tristeza no puede salir de ellos a menos que Dios los libere. Hay un dolor en el alma tan profundo que no pueden ver la luz en ningún momento. Otra de las enfermedades que pueden
ser causadas por el cautiverio y las consecuencias que sufrimos son las enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas, los cáncer, otra de las enfermedades que vienen por la cautividad del alma. En este capítulo que yo les leí, que yo les parafraseé, no se lo leí, de Mateo 18, dice que el Señor en ese capítulo, en esos versos del 33 al 35, el Señor me reveló esta palabra y me dijo: la falta de perdón, el cautiverio del alma, es cuestión de vida o muerte. Es como el cáncer, es como el cáncer del alma. Ese cautiverio a causa de la falta de perdón, a causa de ese dolor guardado, es como el cáncer del alma, que comienza con un enojo, comienza con un dolor, pero va caminando y caminando hasta hacer raíces de amargura que están tan profundas que no pueden salir. Y lo que hacen son estas enfermedades cardíacas, estas enfermedades de hueso, estas enfermedades de la piel, la famosa fibromialgia, la psoriasis, el Parkinson, enfermedades que la ciencia no encuentra una razón por la que el cuerpo deja de producir, el cerebro deja de producir una sustancia determinada. No hay una razón. Todo en el cuerpo está normal, pero dejó de producir tal sustancia. Y al dejar de producir este químico, esta sustancia en el cerebro, pues todo se desbalancea. ¿Y a causa de qué? A causa del cautiverio del alma. Las personas que sufren esa fibromialgia, que son dolores en todas las extremidades, y llegas al doctor y te dice: no, para esto no hay causa, ni hay una solución. Lo único que puede hacer es tomar Tylenol. Punto. Porque no hay una causa física en su cuerpo, todo está en su alma. Su alma está en un cautiverio. Personas que le da vitiligo. Yo he visto personas que se han quedado blancas en un año a causa del cautiverio del alma. Conozco un señor que llegó de Cuba y por mucho tiempo no encontraba trabajo, no le gustaba lo que estaba viviendo, estaban agregados, y ese señor se puso blanco en menos de un año de vitiligo. ¿A causa de qué? Del cautiverio del alma. El dolor, el desprendimiento de aquella familia, de aquel lugar, de aquel país, lo hizo entrar en ese cautiverio de alma. Y ahí está blanco. La psoriasis, se le pierde la piel a la gente, se llenan de una piquiña en la piel, no sé cómo se le puede llamar, y todo le pica y todo le arde a causa de la consecuencia del el cautiverio del alma, ese dolor reprimido en el alma. Y todos pasamos por una batalla entre la mente y el alma, sobre todo los que conocemos del Señor. Y estamos hablándole a personas quizás que conocen al Señor y otros que no conocen al Señor. Pero si no conoces al Señor, te puedo decir en este momento que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a salir de ese cautiverio. Si sufres un cautiverio del alma, si te has identificado en uno de estas enfermedades, de estas consecuencias en las que hemos estado hablando, y has logrado estudiar las tres partes que hemos estado dando sobre el cautiverio del alma, te puedo decir que solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Solo en Cristo Jesús, que pagó en esa cruz por toda nuestra enfermedad y toda nuestra dolencia, es el único que tiene el poder para sanar, liberar las cosas del alma. Las cosas del alma, las que están intrínsecamente guardadas en tu mente, en tu alma, tu corazón, están ahí, pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios a tu vida, puede empezar un proceso de sanidad y liberación. Así que si me estás escuchando y nunca has aceptado a Cristo,
yo te puedo invitar con todo mi corazón y oro al Espíritu Santo que te convenza para que puedas aceptar a Cristo hoy como tu Señor y Salvador personal, para que esa batalla que hay en tu mente, entre la mente y el alma, pueda salir a la luz cuando aceptas y confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Así es que si estás escuchando, solamente tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor Jesús, yo te reconozco, yo sé que soy un pecador, yo me arrepiento de mis pecados y te recibo hoy como mi Señor y Salvador personal, porque creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Entrégale tu corazón y verás la obra de salvación, de liberación, de restauración que Dios puede hacer en tu vida. Existe una batalla entre la mente y el alma. Esta mente empieza a batallar con el alma y mira cómo lo refleja y cómo lo establece, cómo lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versos 15, 17 y del 21 al 23. Y dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Porque muchas veces sabemos que estamos haciendo mal y nuestra necesidad carnal, nuestra, la concupiscencia, como dice la palabra, los deseos de la carne me dominan, el alma me domina y hago lo que no quiero hacer, aunque sé que está mal. Y el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En la primera y segunda parte estábamos hablando de esa voluntad propia que tenemos que tener, ese dominio propio para no darle lugar al pecado, porque la tentación llega, pero tú decides si le das rienda suelta a la tentación y caes al pecado o sueltas y dices, no, esto no es lo que yo quiero y te sujetas del Espíritu Santo para no volver atrás, para no hacer ese pecado. Dice así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según el alma, me deleito en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, porque ya la palabra de Dios está trabajando en tu mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado te lleva a ese cautiverio por la decisión, por la debilidad de hacer lo que sabes que está mal, aunque sabes que está mal, valga la redundancia. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremendo. Mas con la carne a la ley del pecado. La concupiscencia de la carne, los deseos de la carne me llevan a pecar. Hay una batalla entre la mente y el alma. La mente está, el Espíritu Santo opera del Espíritu de Dios al Espíritu de la mente, según Efesios 4, del 22 al 25. Dice que el Espíritu de Dios opera, pero tú tienes que tomar la decisión de despojarte del viejo hombre para que el Espíritu de Dios opere en tu mente. Dice, renovaos en el espíritu de la mente. Así es que cuando nosotros estamos siendo tentados, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso es tan importante ser un hijo de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo y no tenemos excusa. Entonces el Espíritu Santo nos trae a memoria lo que hemos aprendido de la palabra de Dios
las promesas de Dios y nosotros empezamos en una batalla. Pero yo sé que esto no está bien, yo sé que esto no está en santidad, yo sé que esto me está robando mi santidad, yo sé que voy a perder la unción, pero es que me gusta. Y caes en el pecado. Pero es que me gusta y caes en el pecado. Sabe, hace muchos años ministré a un hermano donde me di cuenta que esta persona fumaba por mucho tiempo. ¿Y por qué fumaba? Porque le gustaba. Y decía que había orado y orado y orado y nunca había podido ser libre y no sabía por qué Dios no le había quitado el vicio. Sin embargo, el Espíritu Santo me reveló es que a él le gusta. Y le di la palabra y le dije, dice el Señor que no le ha podido hacer libre porque es que a usted le gusta. Así es que es una decisión, o hago lo que me gusta o obedezco a Dios. Perdón, simplemente es tomar una decisión, ¿sabe? David, conociendo y entendiendo que a pesar de estar vivo y conocer a Dios, su alma estaba en un cautiverio. A pesar de estar ungido por Dios, él estaba en un cautiverio en un momento determinado. Sentía la angustia, la tristeza profunda, el dolor del peso de la amargura, y en su necesidad clamaba a Dios para que sacara su alma de esa cárcel. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de clamar a Dios para que nos saque de esta cárcel. En el Salmo 142:7 dice David, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Jesús vino para abrir la cárcel a los presos espirituales. Perdón, en Isaías 61:1 vemos que esta es la misión de Jesús. Esta era la misión, abrir la cárcel de los presos. Abrir la cárcel de los presos y que te rodeen los justos. Las personas vendrán a ti, Dios pondrá obreros alrededor de ti cuando tú decides clamar a Dios para que Él te saque de esta cárcel. El Salmo 143:11 dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. El Salmo 86:4 dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Jehová, levanto mi alma. Así es que el Espíritu de Dios hace un cambio y te da, en lugar de esa angustia, te da alegría. Pone un gozo en tu corazón que puede cambiar ese lamento en gozo. Dice el Salmos 16, del 9 al 10, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús nos trae la luz que nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Él viene y nos rescata de ese hoyo y nos lleva a esa luz admirable. El Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así es que hasta aquí vamos a dejarlo. Sabemos que Jesús es nuestra roca firme. Cuando Él llega a tu vida, comienza ese proceso maravilloso de sanidad y liberación, restauración a toda tu vida. Saca el alma del cautiverio y te trae a luz. En el próximo, la próxima semana, en la parte 4, estaremos dando la solución, cómo poder rescatar el alma del cautiverio, cómo poder ser libres de este cautiverio. Podemos estar en esta cárcel espiritual donde no podemos alabar a Dios, donde no podemos gozarnos en su presencia, donde no hay alegría, donde en lugar de la alegría gobierna esa tristeza profunda, la angustia, la soledad, donde no podemos sentir la presencia de Dios en ningún momento.
Estamos en un hueco profundo donde no podemos ver más allá de esos muros oscuros, donde sentimos que nos ahogamos, nos deprimimos y corremos el riesgo a causa de tanto sufrimiento, de ser poseídos, donde ya perdemos el control de nuestra voluntad, porque nuestra alma está cautiva. Pero hay un proceso de sanidad que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y bendito sea Dios, en la próxima parte, en la parte 4, estaremos dando conclusión a este seminario y terminaremos con la sanidad del alma. ¿Cómo podemos sanar y rescatar el alma del cautiverio? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si hiciste la oración de fe, por favor llama a ese número que te aparece ahí abajo y puedes empezar un proceso de sanidad y puede Dios empezar a hacer ese milagro en tu vida, así como lo hizo en mí, lo puede hacer en ti y en todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la obra que Dios comenzó en ti la perfeccione hasta el día de su llegada. Bendiciones, buenas noches.